Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Dile al Señor, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Voy a volver a explicar este gráfico. Este gráfico nos muestra lo que realmente ha pasado. El reino de Dios no ha sido mellado en nada. El reino de Dios es inmutable y eterno. Es el hombre el que ha caído. Y por eso Jesucristo vino a hacerse hombre para restaurar al hombre a aquella gloria que Dios nos había prometido. El hombre fue creado, el hombre dio la espalda, cedió su poder y su autoridad a Satanás, y Jesucristo vino a restaurar, pero aquellos que aceptan son recuperados por Jesús y son otra vez restaurados para la gloria que Dios tiene preparado para nosotros.
Eso es lo que dice en Juan 16:11. Dice, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el reino de Dios no ha sufrido mella, no ha sido dañado o que Dios ha sido, qué sé yo, de alguna manera afectado. No, sino que he sido el hombre y por eso Jesucristo se hizo carne, se hizo hombre. Ha tomado la naturaleza humana. Fue el hombre que dio la espalda a Dios y asumió las ideas, la filosofía. Y esto, por favor, quiero que entiendan, no solamente fue una propuesta de palabras y algunas frases con algunas ideas, sino que venía, cuando Eva fue tentada por Satanás, venía toda una filosofía de vida que estaba proponiendo. Ya a partir de ese momento el hombre ya no iba a vivir para Dios ni sujeto a Dios, sino vivir para Él. Iba a vivir solamente pensando en Él. Eso es lo que pasó cuando Pedro, inspirado por así decir por Satanás, cuando le dijo, ¿cómo maestro vas a morir? Cuando estaba refiriéndose Jesús a lo que relataba que iba a morir en la cruz. ¿Y qué le dijo Satanás? Tú solamente buscas los intereses de los hombres y no de Dios. Eso fue lo que le estaba diciendo Jesús. El pensamiento que Satanás siempre va impulsando es el hombre, todo es el centro de la vida, es el hombre, pero Jesús vino a poner las cosas en orden. El reino de Dios es donde Dios es el que gobierna todo nuestro estilo de vida y estamos centrados en Él, en nuestro Creador. Centrados en nosotros es simplemente muerte, no podemos seguir. Eso es lo que está pasando, por eso hay tanta muerte, porque el hombre vive solo centrado en sí mismo, pero Jesucristo vino a dar vida, porque los hombres que entregan su vida y se someten a su gobierno, a su reinado, es cuando tienen la vida eterna. El hombre se subyugó a Adán a las ideas, a la forma de vida que trajo Satanás. Por eso hay este principio que dice, las ideas traen consecuencias. Satanás estaba penetrando con un estilo de pensamiento, una filosofía de vida. Por eso dice Juan 16:11, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido juzgado. Jesús lo venció como hombre a Satanás. ¿Podía Dios hacer desaparecer? Porque Satanás es una criatura. Podía hacerla desaparecer. Y si quiere también puede hacer desaparecer a la humanidad. Pero Él tenía un plan. El hombre había sido vencido. Él se hizo hombre y vino a rescatar como hombre. Y lo venció a Satanás como hombre. Como hombre. Por eso fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, y dice tentado en nodo, y de esa manera le arrebató a Satanás la victoria que había perdido el hombre, había cedido, se había rendido a los pensamientos de Satanás. Qué importante es rendirse al gobierno de Dios. Así es, hermanos. Entonces, Jesucristo vino a traer otra vez de nuevo este reino. Por eso empezó su ministerio. ¿Qué es lo que predicaba? Lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Adán perdió en Edén, Cristo lo rescató. Lo rescató en el desierto y finalmente le dio la victoria. Ganó con victoria absoluta en la cruz, dando su vida por los demás. Por eso dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, el primer Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Jesucristo lo ganó, porque vino a implantar una nueva humanidad, trayendo a todos aquellos que creen. Les hizo renacer de nuevo. Cada persona que entrega su vida a Cristo como su Señor está abandonando, es decir, está escapando del reino de las tinieblas. Ahora le queda poco tiempo a Satanás. Este tiempo que estamos viviendo es
Yo, por mi percepción, hermanos, es que estamos viviendo lo que dice este verso. Está en Apocalipsis capítulo 12, verso 12. El diablo ha bajado hasta ustedes ebrio de furor, sabiendo que es corto el tiempo con que cuenta. Es decir, Satanás ya sabe que es corto el tiempo y la situación se está poniendo cada vez más tensa. Y yo pienso que también, hermanos, si me permiten, es que lo que estamos viviendo esta pandemia es parte de esa situación de conflicto y de batalla. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo con su muerte rescatar a los hombres para su reino. Y eso es lo que dice Hechos 26, 18, cuando Dios lo llamó a Pablo. Y es lo que dice, para que les abra sus ojos. Le estaba diciendo a Pablo cuál era el ministerio. Para que les abra sus ojos, refiriéndose a la humanidad, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ahora yo hago la pregunta, viendo todo esto, ¿puede una persona ser salva sin someterse al reino de Dios? ¿Puede una persona ingresar al reino sin nacer de nuevo y someterse a su rey? Es indisoluble estos dos términos. Es indisoluble. El reino y la salvación, aunque sí es cierto, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me entregué a Cristo, no estaba entendiendo todo este asunto del reino de Dios. Simplemente yo necesitaba a alguien que me salve, pero con el tiempo fui comprendiendo esto y el reino de Dios cada vez manifestándose más en mi vida. Porque dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Son dos reinos. El reino de las tinieblas manifestado en las distintas formas en todo este mundo y el reino de Jesucristo, que es a través de la iglesia, que somos como una avanzada. Es tremendo lo que está pasando. Los efectos y la condición y abrazar a Cristo. Él vino como rey, nació como rey, pero mostrando el estilo de vida de lo que es ese reino, una vida sencilla, y murió como rey. Eso es lo que decía en Lucas 23, 38. Pusieron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Si nos damos cuenta, había un conflicto entre reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ahora bien, brevemente vamos a hacer un pequeño estudio, muy breve, de lo que ha pasado, que este reino Dios lo estaba anunciando hace mucho tiempo atrás. De Moisés hasta Samuel, lo que gobernaban la nación de Israel eran jueces. Pero el verso final del libro justamente de Jueces es bien devastador en su concepto. Dice que cada uno dice el libro de Jueces, su último párrafo dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En otra versión dice lo que le da la gana. No había rey. Ahora bien, los de Israel se dieron cuenta que necesitaban un rey y fueron a Samuel y le dijeron, ya no queremos más jueces. Samuel se sintió casi ofendido porque no estaban como contentos con el estilo de manejar, administrar lo que era Israel en ese tiempo. No era reino, era simplemente Israel, la nación de Israel. Y dice la palabra de Dios que Dios les respondió porque fue a Dios Samuel muy molesto con esta propuesta del pueblo de Israel. Y dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Yo no sea rey sobre ellos.
En ese tiempo tenía el pueblo de Israel una oportunidad. Decir, no queremos jueces. La gran propuesta hubiera sido, queremos que haya un rey y que ese rey sea Dios sobre Israel. Pero ellos pidieron otro hombre, igual que las otras naciones, para que reine sobre ellos. Y Dios les habló de las cosas que iban a pasar, si iba a haber estos gobiernos, ese tipo de gobierno de reinado mundano sobre esa nación, y finalmente iba a llevarlos a arrepentirse de haber solicitado un rey, que iba a enseñorearse de sus hijos, de sus propiedades, de explotar los impuestos, etcétera, etcétera, y todas esas cosas. Sin embargo, Dios le dijo, haz todo lo que ellos te han pedido. Y Dios encaminó después de Saúl, quien no le agradó nada, es decir, que no tenía complacencia en las cosas de Dios. Venía después lo que era el rey David. Este rey realmente nunca se consideró rey, sino que él reconoció el reinado de Dios sobre su vida. Esa fue la gran diferencia con Saúl y todo lo demás. Por eso Jesús mismo le decían, Jesús, hijo de David. Porque David no tomó una postura como las de los otros, sino que se sometió al reinado de Dios. Esa es la razón por la que después Jesús vino a través de lo que sería la descendencia de David. Por eso había las genealogías desde Adán, para demostrar que Jesucristo era el Hijo del Hombre, se hizo hombre, vino con naturaleza descendente de hombres. Eso es por una de las razones. Claramente las Escrituras nos muestran respecto al reino de Dios. Y el mismo David lo habla en el Salmo 110, del verso 1 al 2, vamos a ver. Dice el Señor, mire, está escribiendo David, está dando una palabra profética. Dice el Señor, ¿cuál Señor? Dios el Padre. A mi Señor, Jesucristo el Hijo, siéntate a mi diestra. Mírenlo, permítame hacer énfasis. Dice el Señor, a mi Señor. Hasta ese tiempo y hasta después, los reyes generalmente han llegado a considerarse de casi un origen divino, semidioses. El último que hubo fue el emperador de Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial le hicieron reconocer que era simplemente un ser humano. Pero hasta ese tiempo lo consideraban los japoneses divino. Entonces, aquí David estaba rompiendo el esquema de los reinados que los hombres tenían, donde se consideran divinos, sino que aquí el rey David reconocía quién era el rey de Israel. Por eso dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor, hablando de Dios el Padre, extenderá desde Sión, le dice a Jesús, tu poderoso cetro, diciendo, domine en medio de tus enemigos. ¿Y qué vemos? En este momento estamos viviendo un choque de reinos, un choque de gobiernos. No necesariamente reinos en el sentido de reyes, sino de gobiernos. Los gobernantes manejando la cosa como ellos quieren, creando caos, confusión, aun de los países más puros, por así llamar, de demócratas, están teniendo problemas con los mismos gobernantes. Lo que pasó en enero en Estados Unidos y en otros países, que lo que pasa, lo que nos vemos, lo que nos rodea, la gente se levanta, los gobernantes pelean, es una lucha de poderes. Sin embargo, aquí viene la gran pelea de los poderes del mundo y el poder del reino de Dios. Y vemos el Salmo 2 escrito también por el rey David. Por David.
Miren qué precioso. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. ¿Y qué dicen? Rompamos las cadenas, gritan y dicen, liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey, elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Si se dan cuenta las leyes que están saliendo, aún en esta época de la pandemia, como escuchamos que alguna nación están aprobando todavía el aborto, en otra nación están aprobando el matrimonio de los homosexuales. Eso es básicamente, quieren el hombre romper la estructura de lo que es el gobierno de Dios. Está yendo en contra del reino de Dios. Es una pelea de reinos. Los hombres buscando sus derechos, el derecho a mi cuerpo, el derecho sexual y reproductivo, el derecho de estas personas, todos hablan de derechos y nadie habla de responsabilidades. Todos salen a reclamar derechos, pero nadie tiene algún concepto de lo que es su responsabilidad. Son simplemente manifestaciones en contra de Dios. Porque el hecho de negar la naturaleza del ser humano, de negar la vida a un bebé, están llevando a la muerte a millones de niños indefensos. Y quieren ahora tomar a los niños que ya han nacido, apropiarlos y convertirlos como ellos son. Es simplemente rebelión del reino de las tinieblas al reino contra el reino de Dios. El rey proclama que es Dios. El rey proclama del decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Aquí está hablando de cómo consiste el reino. Dios el Padre, por encima de todo, entrega todos los reinos de la tierra para que Él gobierne al Rey que es Jesucristo. Solo pídelo y te daré, verso 8, como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión suya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Dios los está exhortando. Queden advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Como está escrito, Dios puso todo debajo los pies de Jesús. Dios ha entregado el reino a Jesucristo, como dice Hebreos 2:8, todas las cosas las ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Dios tiene un plan para llevar todas las cosas al gobierno de Dios. Todo tiene en este momento Jesucristo en sus manos. Él va a conducir todo este lío, todo este caos, toda esta rebelión al gobierno de Dios. Eso es lo que nos está mencionando en 1 Corintios 15:24. Entonces vendrá en fin cuando Él, Jesús se refiere, entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Y pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesucristo está en este momento conduciendo al gobierno de Dios, a toda la humanidad hacia el gobierno de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y si el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo sujeto bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Cuando todo haya sido sometido a Él, a Jesucristo,
Entonces el Hijo, Jesucristo mismo, se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Él es soberano hoy por hoy. Él está dirigiendo todo este caos. Él vino desde que vino a ser hombre, hizo la obra victoriosa y ahora está conduciendo, y eso lo vamos a ver posteriormente. Él es rey en este momento, como dice el Salmo 10:16. El Señor es eternamente y para siempre rey. El Señor es rey eternamente y para siempre. El Salmo 29:10 dice: el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Y lo dice también Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. No teman, el verso 8 dice de Isaías 44, ni se amedrenten, no te hice oír desde la antigüedad, te lo dije, luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Lo que está haciendo Jesús, encaminando, está conduciendo este caos hacia el reinado total de Jesucristo. Y para eso permítame cerrar con esto, con esta lectura, Apocalipsis capítulo 5. Vemos acá que el Padre tenía en su mano un libro, dice, escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Ahora, yo pensé que era simplemente un evento de desatar los sellos y nada más, pero lo que está el Espíritu, de acuerdo a lo que hemos leído, es que al desatar, ¿quién es capaz de conducir, de realizar todo lo que estaba escrito y ya está definido por Dios el Padre? ¿Quién es capaz? Y aquí vemos lo que dice. Dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y de sus sellos. Y miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron. Y empezó el Cordero a abrir los 7 sellos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que en este instante, así como Jesús declaró: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en este momento Jesucristo está reinando y conduciendo el caos que ha vivido la humanidad, que está viviendo, a su reinado total. Él tiene absoluto control. Dice que no había nadie digno, nadie capaz, nadie con la suficiencia, capacidad
destreza, poder y autoridad para poder abrir ese sello que definía, que ya estaba decidido qué es lo que va a pasar. ¿Quién podía conducir todo este caos de este pequeño mundo en el que vivimos hacia el reinado de Dios? No había nadie digno, solamente uno, y es Jesucristo. Jesucristo en este momento está sentado en el trono y Él va a conducir, está conduciendo todo lo que estamos viviendo, hermano, incluyendo esta pandemia y las cosas que han de venir. Y está conduciendo bajo absoluto control, aunque la batalla arrecia. Dice que Satanás ha bajado con furia, porque sabe que su tiempo es corto. Pero el que está conduciendo y va a llevar todo al gobierno absoluto de Dios es Jesucristo. Para terminar, voy a hacer una breve ilustración. Una vez lo contó David Kittelson, aquellos que lo han conocido, hermano de Felipe, cuando un día estaba predicando y dio un testimonio, una ilustración que creo que es válida. Él relató de que había en un barco de guerra, estaba en el mar, y era oscuro, era de noche, y el mar arreciaba en sus olas, y la oscuridad, y al fondo del barco veía el capitán de ese barco de guerra, al fondo una lucecita, muy lejos. Entonces le dice el capitán a su ayudante, le dice, mande un mensaje para que se retire, se gire a 10 grados a la derecha. Casi inmediatamente responden de esa lucecita y le dicen, más bien usted gire 10 grados a la izquierda. Se molestó el capitán y volvió a decir, vuelve a insistir para que se gire ese barco. Y porque me imaginaba viéndose en un acorazado de guerra, el capitán dirigiendo, pues dijo, aquí le habla el capitán de este barco de guerra, gire usted a la derecha. Y vuelve la voz, usted más bien gire a la izquierda. Finalmente dice, soy tal capitán, y le da el nombre del ejército, de la marina de guerra, gire a la derecha. Y al final de la voz del que viene le dice, aquí habla del faro. Creo que esta humanidad, lo que Dios está haciendo, como le está diciendo, giren ustedes a mi reino. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, porque tu reino es reino eterno, tu gobierno es sempiterno. Te damos la gloria. Señor, oramos por este tiempo donde tú estás sentado en el trono, dirigiendo a la humanidad, estás abriendo los sellos ya designados y definidos por Dios el Padre, y estás llevando esta humanidad finalmente para que arribe al reinado tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Tu presencia, encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo está aquí. Correremos
salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. 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 Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.